Buenos días a ustedes y buenos días también a su audiencia. Efectivamente, asumí el día jueves. Dentro de los conceptos que habíamos, los conceptos que habíamos vertido en el marco del nerviosismo propio de la situación, hablaba, sí, de la justicia como servicio de la comunidad, que no quiero escindir ese concepto porque creo que es el concepto del que más se habló, pero en realidad la justicia es dos cosas. Es un poder del Estado, que también lo manifesté ese día, es un poder del Estado que ejerce el indelegable rol de control de constitucionalidad y control de convencionalidad, como ustedes sabrán, en función de la reforma del 94 de la Constitución, hay lo que se llama un bloque de constitucionalidad que se encuentra integrado a la Constitución Nacional, los distintos pactos. La justicia debe ser garante de los derechos constitucionales, de los derechos establecidos en las convenciones, pero por eso, sin delegar ese rol, debemos concebir que presta un servicio, porque se habla de la justicia, es un poder, es un servicio, eso es las dos cosas. La justicia es las dos cosas, presta un servicio a la comunidad y debemos concebirnos como servidores públicos. A eso me refería, a veces uso la frase de ponerse el overol antes que el saco, más allá de que tenga saco, es parte de nuestro uniforme de trabajo, pero me refiero a la actitud. Somos trabajadores del derecho, fundamentalmente. Y en este sentido es importante concebirlo no solo desde lo individual, sino de qué aporte podemos hacer a lo colectivo, cómo podemos ir mejorando el servicio de justicia que prestamos, pensando siempre que los destinatarios de la justicia no somos los judiciales, sino que el destinatario del servicio de justicia es la sociedad. Es el justiciable, tanto la persona que reclama, en el caso penal puntualmente, sus derechos que han sido vulnerados, la sociedad que espera una reparación y la garantía, obviamente, de los derechos constitucionales de las personas sometidas a proceso, tratando de no olvidarnos de todos esos actores. Debemos trabajar. Entonces, recién me integro, estoy conociendo, si bien conocía la problemática, porque me vengo desempeñando hace muchos años en la jurisdicción federal, estoy profundizando en la situación en todas las situaciones propias de esta organización. Quiero destacar, cuando hablaba de los distintos actores involucrados, que la sociedad demanda un servicio de justicia eficiente y hay un logro muy reciente también de la jurisdicción de la provincia del Chaco, que es la incorporación y el nombramiento y la puesta en funcionamiento del defensor de las víctimas. Tal vez no lo mencioné ese día porque no se podía mencionar todo, un poco porque se iba a hacer un discurso muy amplio y por otra parte por la propia situación del momento algunas cosas me quedaron en el tintero, pero es muy importante porque hablando de realizar derechos, el derecho penal también contempla la situación de la víctima. Y en este sentido, hasta hace poco tiempo no contábamos con alguien que represente los intereses de la víctima en el proceso, más allá de que particularmente algunos, porque hay que tener en cuenta el acceso a la justicia. Muchas veces la víctima es una persona que tiene recursos, que puede acceder a ser representada por un abogado particular, pero no siempre se da esta situación. En general, debemos contemplar la situación de los más vulnerables, y los más vulnerables no pueden acceder a ese asesoramiento. Por eso destaco que ya está en funcionamiento como institución el defensor de las víctimas y de hecho ya está trabajando arduamente en muchas de las causas. Y bueno, esto es muy bienvenido. No sé si queda. Bueno, los objetivos, no me gusta hablar de objetivos claramente, sino metas o grandes lineamientos. Un poco lo que queremos es mejorar el servicio de justicia. Mejorar el servicio de justicia que importa un conocimiento profundo de la actual situación, ir viendo qué falta, qué se puede mejorar. Nosotros en su oportunidad teníamos un plan de gestión,
dentro de este plan de gestión se contempla una evaluación y reevaluación permanente de acuerdo a las metas que se van logrando. O sea, en este momento yo no sé exactamente todavía, a tan poco tiempo, con qué cúmulo de situaciones me voy a ir encontrando, pero la idea, junto con el otro integrante titular de la Cámara, del Tribunal, que es el doctor Iglesias, y con el doctor Belforte, que la integra ahora por su progresión de Formosa, es ir abordando las distintas situaciones con que nos encontremos y trabajando en función de esto. O sea, es muy pronto como para que yo le diga, bueno, queremos llegar a dictar tantas sentencias en un año, queremos llegar a... Sería muy pronto y sería casi una irresponsabilidad en parte decirlo, pero básicamente es con la evaluación de la situación, viendo cuáles pueden ser las deficiencias. Por eso también el día de mi asunción destaqué la presencia de las asociaciones profesionales que representan a los abogados y los invité a un diálogo institucional en el que escuchemos sus sugerencias, sus inquietudes y también sus reclamos, como dije, porque como parte de un poder del Estado estamos sujetos a la crítica y a que nos aporten para mejorar. Si no escuchamos las críticas no vamos a mejorar. Así que bueno, a ver, acá no es la cuestión, asumió Enrique Bosch como juez del Tribunal Oral, más allá de lo personal, que por supuesto es un logro, trabajé mucho para esto, creo que esto es muy importante para la jurisdicción. Se va normalizando. Hemos llegado, en algún momento teníamos nada más que 2 jueces titulares en toda la provincia, se fue acomodando con subrogancias esto, pero no es lo mismo. Muchas veces un juez integra, digamos, tiene su propio juzgado, debe subrogar otro. Se está normalizando la situación, por eso es muy importante la pregunta que me hace. Ahora me integro yo al Tribunal Oral, es muy probable que pronto se cubra la tercera vacante. Está el doctor Sabadini ha sido propuesto por el Poder Ejecutivo, tiene acuerdo del Senado, faltaría solamente el nombramiento, el decreto de nombramiento. Asumió el doctor Mianovich en diciembre del año pasado como juez del Juzgado Federal 2, se suma lo que decía del defensor de las víctimas, se encuentra también en avanzado estado el proceso para la designación del doctor Martín Miguel Inocente como juez del Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz. También, al igual que el doctor Sabadini, ha sido propuesto por el presidente, obviamente tiene acuerdo del Senado. Obviamente, cuando yo digo ha sido propuesto por el presidente, esto significa que antes hubo todo un proceso de concurso en el Consejo de la Magistratura a través del cual cada uno de nosotros llegó a integrar una terna. Desde esta terna, si el presidente propone y de acuerdo al Senado, el Senado, digo porque a veces la gente no sabe cómo es todo el proceso. Hay un proceso de concurso, antecedentes y oposición en el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura eleva una terna al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo pide acuerdo al Senado, elige uno, pide acuerdo al Senado, el Senado evalúa si conceda o no el acuerdo y una vez otorgado el acuerdo se produce el decreto de designación. Este es el proceso. Por eso creo que estamos bastante se está normalizando y lo que faltaría también es, bueno, como decíamos, la integración del doctor Sabadini, la designación del doctor Inocente, y se encuentra también en proceso de concurso la vacante que queda en la Cámara Federal de Apelaciones. Es importante transmitirlo porque ahora en el mes de octubre va a ser el examen de oposición, así que eso también está avanzando. Vemos esto como importantes pasos para la normalización institucional. Y bueno, con más jueces abocados a sus tareas específicas, podremos ir mejorando la gestión de la justicia. Bueno, por eso fue un momento lo recuerdo y ahora voy a tratar de no caer en tanta sensibilidad. Bueno, por eso hablaba de mis padres, mi papá que ya falleció unos cuantos años, mi mamá falleció en noviembre del año pasado, fue muy fuerte, por supuesto.
dos hermanos míos fallecieron en los últimos años. Primero Mario, que es a quien hacías referencia, y luego Pablo, mi hermano mayor, con quien también tenemos una excelente relación. O sea que son ausencias que se sienten en estos momentos. Y por supuesto, como dije, agradecí el acompañamiento de mis hijos. No es fácil cuando son tan chicos y si bien nunca les falté, no estuve en situaciones cotidianas, también la madre de mis hijos, que siempre me apoyó, me acompañó. Usted sabe lo importante que es que le expliquen a ellos cuando son chicos que la ausencia de papá no es porque sí, sino porque está forjando cosas, está en las razones de la ausencia. Así que bueno, y luego dije en lo profesional, hablé del doctor Hugo Genefes, del Tribunal de Cuentas, la doctora Nina Perger, que me abrió las puertas a la justicia federal, luego doctora Aguilar y la doctora Enojes me trajeron de Peña como secretarios de Cámara, con posterioridad la doctora Alcalá y la doctora Enojes me designaron primero juez subrogante del Federal 2 y luego juez subrogante de Cámara. O sea, son distintos momentos o pasos o gente que te brindó su apoyo, que confió en vos y de la cual nunca hay que olvidarse. Solo las buenas personas deben ser agradecidas, así que para todos ellos iba mi agradecimiento y quiero insistir en algo que dije ese día, que es la educación pública. Yo hice tanto la primaria, la secundaria y la universidad en instituciones de educación pública, hice posgrados, cantidad de posgrados, algunos en el marco de instituciones públicas y otros pagos desde ya, pero eso es muy importante, no es algo meramente declamativo. A veces no se valora o la gente dice, en Estados Unidos un abogado gana tanto. Sí, pero ¿cómo haces para ser abogado en Estados Unidos si no sos de familia de plata? En la Argentina todavía existe la posibilidad de un acceso a una educación pública de calidad, que es un factor importantísimo de exclusión. Entonces no tenemos que ver este tipo de situaciones como meros logros individuales. Estos son logros comunitarios. Cada vez que un profesional egresa de la facultad, sea cual fuera su carrera, su posterior decisión, es un logro de la comunidad. Por eso por ahí no se entiende mucho que la gente minimice esto, porque en muchos países centrales del mundo es casi imposible para quien no tiene una familia adinerada o un nivel académico de excelencia, de una excelencia muy poco frecuente, es casi imposible acceder a una universidad. Entonces no hay que olvidarse de eso. Y esas universidades las sostiene cada laborante de nuestro país. El mensaje es básicamente que estamos tratando, que vengo a trabajar con humildad y honestidad para tratar de mejorar el funcionamiento de la justicia. Sabemos que la gente espera más de nosotros, que muchas veces somos criticados, a veces con razón y a veces injustamente. No me importa. No me importan las veces que seamos injustamente criticados. Sí me importan las veces que somos criticados con razón, porque en esas situaciones en que somos criticados con razón debemos mejorar. Y ya que me preguntó, me pidió un mensaje, también debo hacer saber que nuestro rol no es siempre poner felices a todos. Desde ya que lo que decida un juez no siempre le va a gustar a todo el mundo. Nosotros debemos guiarnos por la ley, por la Constitución. A veces el Poder Judicial funciona, se habla de como poder contramayoritario. ¿Qué quiere decir esto? Que no siempre las decisiones van a ser aquellas que el común de la sociedad espera, porque debemos preservar derechos constitucionales. Esto no es el circo romano en que el emperador escuchaba los aplausos a favor o en contra y en función de ello subía o bajaba el pulgar para que una persona, sellando la suerte de una persona. Acá siempre debemos resolver conforme a derecho, pero
conforme a derecho desde ya, conforme a la Constitución, conforme a los pactos y conforme a las leyes. Lo que no significa ser desconocedores de la realidad, siempre teniendo en cuenta la realidad, porque la realidad social es un factor de evaluación, que no significa que las sentencias, sobre todo en los procesos penales, deban seguir el clima social. Esto lo quiero aclarar porque muchas veces las decisiones no agradan, sobre todo cuando la sociedad espera dar por cerrado el tema con una condena y a veces no corresponde y no habrá una condena más allá de que guste o no guste, porque es nuestra función ejercer el derecho preservando garantías constitucionales.